fundamento y vigor jurídico a nuestra demanda el artículo 56 de la Constitución Política del Estado, que se refiere al derecho a la propiedad privada. Es lo mismo que el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que igualmente se refiere al derecho a la propiedad privada, y el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que igual se refiere a la propiedad privada, al derecho a la propiedad privada. Lo mismo que el artículo 105 del Código Civil Boliviano, que a la vez se refiere en ese artículo al derecho a la propiedad privada, con sus tres características: uso, goce y disfrute. Entonces, sí, la respuesta sería que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado boliviano forman parte del derecho positivo del país. Derecho positivo quiere decir el conjunto de leyes que están vigentes, por si acaso, y se pueden utilizar para dar mayor fundamento a los procesos judiciales. Ello por mandato de los artículos 13, parágrafo cuarto, 256 y 410 de la Constitución Política del Estado boliviano. Esa sería la respuesta. Si tienen preguntas, adelante. Vamos con la número 4, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas Bueno, noches. pregunta 4. Sí. Refiera qué son los derechos humanos. Ahí, ¿quién ha dado lectura? Disculpe. Sandra Carrillo, doc. Muy bien, Sandra. Le quiero hacer notar una situación. Esto para que lo tomen en cuenta. Aquí no hay ninguna pregunta. Perdón. Entonces, lo que se da es una instrucción. Refiera qué son los derechos humanos. No hay signo de interrogación, por lo tanto no debe hacer la entonación del signo de interrogación. Eso es lo que le quiero hacer notar. Yo soy cuidadoso en esos aspectos. A ver, veamos la respuesta entonces. Se definen a los derechos humanos como una serie de facultades, atribuciones o prerrogativas de los que son titulares todos los hombres y mujeres del planeta por el solo hecho de su condición humana. Entonces, podemos señalar que los derechos humanos son las atribuciones inviolables de que gozan todas las personas físicas, naturales o de existencia ideal por el solo hecho de que son seres humanos. Entre esos derechos, por ejemplo, podemos señalar el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo y otros. Se debe indicar que, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, como su nombre lo indica, cuáles son los derechos humanos que este convenio o tratado internacional reconoce para todas las personas nacidas en el planeta Tierra. Lo mismo que la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica para todas las personas nacidas en el continente americano. Pero no todos los derechos humanos están contemplados en las constituciones de los países, sino los principales únicamente. De acuerdo, vamos con la pregunta número 5. Cuatro, repetí aquí, lo hice, vamos a corregir.
Adelante, por favor. Pregunta 5. Indique algunos de los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos más conocidos que han sido ratificados por el Estado boliviano. Bien, podemos indicar que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos más conocidos que han sido ratificados por el Estado boliviano son, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya habíamos señalado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, el Estatuto de Roma, la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y otros muchísimos tratados y convenios internacionales que han sido ratificados por el Estado boliviano y que por lo tanto, como ya habíamos señalado, forman parte del derecho positivo boliviano, dado que así lo determina la Constitución Política del Estado en su artículo 410. Vamos con la pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿A qué se denomina Estado de Derecho? Bien, ahí sí va la entonación, ¿ve? Es muy diferente ya. Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Bien, se denomina Estado de Derecho a todo aquel Estado o país en que tanto gobernantes como gobernados respetan cabalmente el conjunto de leyes vigentes. El conjunto de leyes vigentes. Esa es la respuesta. Veamos cuál es la diferencia con el Estado constitucional de derecho. Vamos con la pregunta número 7. Pregunta número 7. ¿A qué se denomina Estado constitucional de derecho? Ya, el Estado, tal como lo señala la respuesta aquí, el Estado constitucional de derecho es aquel Estado que se rige por su Carta Magna, por su Constitución, y las leyes derivadas de esta, aprobadas bajo el procedimiento establecido en su ordenamiento jurídico con el fin de garantizar el funcionamiento y control de los poderes públicos. Esta es la definición clásica, pero para decirla en pocas palabras, diríamos que el Estado constitucional de derecho es aquel Estado en que tanto gobernantes como gobernados respetan cabalmente la Constitución como ley suprema y las leyes derivadas de la misma. Hay que decir que de acuerdo a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se lo conceptúa según esa jurisprudencia a Bolivia como un Estado constitucional de derecho. Vamos con la pregunta número 8. Pregunta número 8. ¿Cuál es la función esencial del órgano judicial? ¿Alguien quiere responder esta pregunta? Administrar e impartir justicia. Ya. ¿Algún otro complemento a esa respuesta? En los procesos judiciales que conocen y resuelven los juzgados y tribunales competentes. Con eso me conformaría. Entonces, la función esencial del órgano judicial, fíjense que aquí está bien redactadito, ya para que ustedes en el examen, si es que esta pregunta ingresara, la contesten adecuadamente.
Entonces dice aquí, la función esencial del órgano judicial es impartir o administrar justicia. Fíjense, es decir, declarar el derecho que le corresponde a cada parte, ¿se entiende? En los procesos judiciales sometidos a conocimiento de los juzgados y tribunales competentes, los cuales son dirigidos por jueces, vocales y magistrados, quienes por mandato legal deben tramitar y resolver los mismos, los procesos se refiere, en sujeción al debido proceso y al principio de verdad material. Traten de ir familiarizándose con estos conceptos. Yo diría que cualquiera de estas preguntas, por supuesto, podría entrar dentro de un examen de grado del área de Derecho Constitucional. Ahora bien, cuando ustedes lean el término autoridad jurisdiccional, se refiere, por supuesto, a jueces, vocales y magistrados, que son quienes administran o imparten justicia en sus respectivos juzgados o tribunales. El término jurisdicción, como hemos indicado en la clase pasada, el sábado anterior, para ustedes como futuras abogadas y abogados, debe tener una significación especial. Significa en lo básico administrar justicia. De acuerdo, vamos a ver aquí en la próxima respuesta justamente está esta situación. Con la pregunta número 9, por favor. Pregunta número 9. Indique cuáles son las clases de justicia reconocida por la Constitución Política del Estado en sus artículos 179 y 180. Aquí no hay signo de interrogación, por si acaso. ¿Cómo se llama usted? Ángel, doctor, va a disculpar. Ángel, está bien con la lectura, Ángel, pero tengan cuidado eso. Ya, donde no hay signo, no lo hay. Donde hay, sí se lo debe entonar como corresponde. ¿Ya? Bien, aquí está ya explicado esto. Mire, lo he señalado prácticamente con todo detalle. La justicia o jurisdicción constitucional, que es una que se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional, las salas constitucionales y los juzgados de garantías. Esto es importante para que lo tengan presente para luego abordarlo en las acciones de defensa. Lo voy a subrayar. La jurisdicción, la justicia o jurisdicción agroambiental, que se ejerce, dice, por el Tribunal Agroambiental y los juzgados de dicha especialidad. Luego la justicia indígena originario campesina, la justicia militar, la justicia disciplinaria. De estas, ¿cuáles les van a tocar a ustedes? Digamos, las más probables serían estas dos. Para empezar, la que está subrayada. Y por supuesto, la justicia o jurisdicción ordinaria, acerca de lo cual yo escribí, la cual es la más común de las clases de justicia. Se divide en materias judiciales y se ejerce por los juzgados y tribunales competentes, las salas superiores de apelación de los tribunales departamentales de justicia y las salas supremas de casación del Tribunal Supremo de Justicia. Si esto ustedes lo captan adecuadamente, fíjense que son 3 clases de justicia, su comprensión de los juzgados y tribunales competentes
va a ser mucho más apropiada. Entonces, justamente esto se refiere un poquito al cuadro que hemos analizado el sábado anterior. ¿Se recuerdan, no? Aquí están las respuestas. ¿Cuáles son las justicias, las clases de justicia o jurisdicciones en las que les va a tocar ejercer a ustedes? Serían la justicia o jurisdicción constitucional, mediante las acciones de defensa, o que contempla las acciones de defensa o procesos constitucionales. Luego la justicia o jurisdicción agroambiental para procesos que se refieren al agroambiente, por ejemplo, las actividades agrícola, ganadera, forestal y otras. Y luego la justicia o jurisdicción ordinaria que se aplica a través de materias judiciales, entre las cuales tenemos materia civil, materia penal, materia familiar, materia de la niñez y adolescencia, materia laboral o del trabajo, entre las principales. Esos aspectos son los que quiero que se les queden, se los estoy enviando ya con respuesta incluida, de modo que ya les correspondería a ustedes darse la tarea de leer, ¿no es cierto? Leer y comprenderlo. Vamos con la pregunta número 13. La pregunta número 9, perdón, relativa al artículo 13 de la Constitución. Pregunta número 9. Se refiere a cuáles son las características de los derechos constitucionales, artículo 13 de la Constitución Política del Estado. Bien. Hay que decir, si ustedes escuchan la palabra derechos fundamentales, por si acaso, es lo mismo que derechos constitucionales, ¿de acuerdo? Derechos fundamentales es igual o equivalente a derechos constitucionales, es decir, a los derechos establecidos por la Constitución Política del Estado. A ese respecto debemos indicar que la ley fundamental determina en su artículo 13 que los derechos reconocidos por la Constitución son, fíjense, tienen estas características, son inviolables, para empezar, inviolables, no se deben violar o vulnerar, son universales, son interdependientes unos de otros. Universales quiere decir que se aplican a todas las personas del universo de ciudadanos que residen en el Estado boliviano. Interdependientes por cuanto unos derechos dependen de otros. Indivisibles, no se pueden aplicar solo en forma parcial, y progresivos. Es decir, que cuando ya se reconocen no se pueden retroceder para atrás. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Quiero que se les quede en lo principal que los derechos constitucionales son inviolables. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la pregunta número 10. Pregunta número 10. ¿Cuáles son las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional? Bien. Por mandato de nuestra Carta Magna, en su artículo 196, parágrafo primero, las funciones del Tribunal Constitucional Plurinacional son las de velar por la supremacía de la Constitución. Ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. Ahora bien, en la Constitución
Si ustedes se fijan, yo se los he reiterado en varias ocasiones, se utiliza el término garantías jurisdiccionales y aquí habla de garantías constitucionales. Pareciera que es un error de taipeo, como se dice, porque debería decir en lo que corresponde a las disposiciones del artículo 109 al 124, garantías constitucionales. Sobre ellas vamos a hablar en lo posterior, porque es una parte fundamental de la Constitución desde mi punto de vista. Vamos con la pregunta número 11. Pregunta número 11. ¿Qué carácter tienen las decisiones y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional según la Ley Fundamental en su artículo 203? Ya, no le llegó el signo de interrogación, todavía yo le puse aquí, le puse a última hora porque ahí me había equivocado y no le puse, sin embargo sí correspondía que lo llegue. Ya, le puse ahí el signo de interrogación. Sobre este particular, es preciso que ustedes tengan presente lo siguiente. Hay muchos procesos judiciales, principalmente los de materia penal, que se resuelven incluso teniendo presente la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. O sea, las interpretaciones que hace el Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, pero además sirven para aplicarlo a casos como precedentes, a casos similares. Me explico. La Constitución Política del Estado, en su artículo 203, determina que las decisiones y sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Dice, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Pero la importancia de esta jurisprudencia es la siguiente. Por ejemplo, si hay el caso de un avasallamiento del que yo les hablaba en la anterior clase, les indiqué en esa oportunidad que la acción de amparo constitucional era el proceso judicial más adecuado para resolver el problema de la ocupación indebida de un inmueble que le pertenece al propietario. ¿Por qué? Porque le permite obtener una sentencia judicial en un plazo de una semana a más tardar para poder sacar a los avasalladores del inmueble. ¿Ello por qué? Ello porque el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido varias sentencias reiteradas que sientan una línea jurisprudencial que se llama, en sentido de que ante el avasallamiento del inmueble que le pertenece al propietario, para evitar la consumación de daños irreparables o irremediables, se debe otorgar la tutela solicitada y por lo tanto la sala constitucional o el juzgado de garantías debe ordenar el desalojo inmediato del inmueble bajo apercibimiento de que si no se lo hace así, se dispondrá el uso de la fuerza pública. Y debido a que esas sentencias sientan jurisprudencia vinculante, vinculante quiere decir que se debe acatar sí o sí, es que en las acciones de amparo constitucional, cuando se dan esta clase de situaciones, las salas constitucionales o los juzgados que conocen la acción de amparo constitucional otorgan la tutela solicitada y ordena el desalojo del inmueble indebidamente avasallado. En eso consiste la importancia
de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ello en razón a que el artículo 203 dice que esa jurisprudencia es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. ¿Me he dejado entender? ¿Es muy complicado? No creo. ¿Tienen alguna duda? Cuando estén en el 8º semestre y pasen clínica legal, le van a entender con mayor claridad. Hola, hola. Se quedaron callados. ¿Comprendieron lo que se explicó? Sí, doctor, gracias. Ya, quédense con el concepto entonces de que las decisiones y sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Y aquí piensen que sirven de jurisprudencia para casos análogos o similares. ¿De acuerdo? Nada más sobre ese tema. Vamos con la pregunta número 12. Pregunta número 12. Señale cuáles son las acciones de defensa contempladas por la Constitución Política del Estado desde el artículo 125 al 136. Bien, Mariel. Ahí no había signo de interrogación. Sí, sí. Ya, esta es pregunta clavada de examen. Se los voy anticipando. ¿Ya? Va a ir sí o sí. Entonces, ¿hay necesidad de que dé lectura a las 6 acciones de defensa? No, ¿no es cierto? Ya están ahí anotadas. Son la acción de libertad, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento, la acción popular. Veamos ahora la pregunta número 13. Voluntarias, voluntarios. Pregunta número 13. ¿Cuáles leyes se deben aplicar para interponer las acciones de defensa o procesos constitucionales? Bien. Eso es lo que quisiera que tomen en cuenta. Siempre cuando uno va a interponer un proceso, debe saber de qué leyes se debe valer. Esta preguntita la voy a copiar arriba. Por ejemplo, si les decía, si voy a interponer un proceso de materia civil, es lógico que voy a utilizar el Código Civil y el Código Procesal Civil. Pero también puedo utilizar ciertos artículos de la Constitución o de algún tratado o convenio internacional de derechos humanos, e incluso la ley del órgano judicial.
Sin embargo, para interponer las acciones de defensa o procesos constitucionales, debemos utilizar nosotras como abogadas o como abogados la Constitución Política del Estado. Por supuesto que sí. Ciertos tratados y convenios internacionales de derechos humanos también, cuando sea pertinente, no en todos los casos. El Código Procesal Constitucional o Ley 1254, sí o sí. Porque este código indica cuál es el procedimiento para interponer las acciones de defensa. También la Ley 1104 de salas constitucionales e incluso 3 artículos del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, que se refiere a las competencias de los juzgados y tribunales de materia penal para conocer las acciones de libertad. Son 3 articulitos nada más. Entonces, esa es la respuesta que hay aquí. Yo les pido que vayan tomando apuntes de estos aspectos. Digamos, por ejemplo, si se trata de un proceso penal, ¿qué leyes debo utilizar? Serían, por supuesto, el Código Penal, que determina cuáles acciones son delitos. El Código de Procedimiento Penal, que dispone cuál es la manera en que se interpone un proceso penal y los derechos que tienen tanto la autoridad como las partes, así como los actos procesales que se van a efectuar dentro de ese proceso. Pero principalmente los procesos de materia penal también se resuelven en base a las disposiciones determinadas por la Constitución Política del Estado, algún convenio o tratado internacional de derechos humanos y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, en los procesos de materia penal, yo a ustedes les sugiero que como abogadas y como abogados estudien muy minuciosamente la parte de las garantías jurisdiccionales establecidas desde el artículo 109 al 124. Mi recomendación desde ahora para todos ustedes, acuérdense en su momento de este consejo que les estoy haciendo. ¿De acuerdo? Ya, vamos con esta pregunta que la he subido aquí, sin número, para un poquito explicar. ¿Se entiende, no es cierto? ¿O tienen dudas? Se entiende, doctor. Ya, muy bien. Escúchenme, a ver, hagamos de cuenta que se va a interponer una acción de libertad en Villa Tunari. En las provincias son competentes para conocer las acciones de libertad solamente los juzgados y tribunales de materia penal, En este caso, yo tendría que hacer mi memorial y colocar señor juez o tribunal de garantías de materia o tribunal de garantías de turno de Villa Tunari. En uso de derechos constitucionales interpongo acción de libertad, punto y guión, otros CIES. Ahora bien, la situación cambia .
Doctor, no se escucha, disculpe. Ya, ahora sí. Siempre los problemitas técnicos, ¿no? Pero ya están. Entonces, les quiero decir, si por ejemplo voy a interponer una acción de amparo constitucional en la ciudad de Cochabamba, o Quillacollo, una localidad que esté a 20 kilómetros de la ciudad, de la capital del departamento, o Sacaba creo que está cerquita también, ¿no es cierto? Entonces, para esos casos, tendría que interponer la acción de amparo constitucional con el título ahí en el primer párrafo, con mayúscula, señores vocales de la Sala Constitucional de turno del Tribunal Departamental de Justicia. En uso de derechos constitucionales interpongo acción de amparo constitucional, punto y guión, otro 100. O sea, en las provincias son competentes los juzgados y tribunales. Las acciones de libertad únicamente son resueltas en las provincias y en las capitales igual por los juzgados y tribunales de materia penal. Pero las demás acciones de defensa, en este caso son 4, la acción de amparo constitucional, la acción de protección de privacidad, la acción popular y la acción de cumplimiento, se deben interponer ante las salas constitucionales de las capitales de departamento. La acción de inconstitucionalidad tiene un trámite diferente, totalmente diferente, y les reitero, la acción de libertad únicamente ante los juzgados y tribunales de materia penal. Esos son los juzgados y tribunales competentes. Ahora bien, por ejemplo, si yo interpongo una acción de amparo constitucional en la ciudad de Villa Tunari, va a recaer, por citar, en el juzgado mixto público en lo civil, de familia y de sentencia en lo penal de Villa Tunari. Ese juzgado, cuando resulta sorteado para conocer una acción de defensa, en este caso una acción de amparo constitucional, recibe el nombre para ese caso específico de juzgado de garantías, así se llama. ¿Ya? Y luego en lo posterior seguirá llamándose con su nombre verdadero, que es de juzgado mixto público en lo civil, de familia y de sentencia en lo penal. Eso es lo que quiero hacerles notar. Entonces, en las provincias hay una particularidad especial y en capitales de departamento la cosa es más sencilla. Eso. Ahora bien, todos los procesos que se resuelven tanto en provincia como en capital de departamento van en revisión de oficio a Sucre, a la Sala Constitucional de turno del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿De acuerdo? Si hay dudas, lo podemos explicar en la próxima clase presencial allá en la ciudad de San Isidro. Vamos con la siguiente pregunta.
la número 14. Estas preguntas no van a entrar al examen, salvo la que ya les he indicado, la número 12, sí va a entrar, y la 13 podría entrar. Estas van a entrar, se los estoy anticipando. Estas que están en recuadro van a entrar. Copia y pega, doctor. No, porque el examen va a ser manuscrito. Así que tienen que utilizar la cabeza. Vamos con la pregunta número 15. Y ya terminamos, sé que están con ganas de irse a celebrar San Juan. ¿O quiénes quieren quedarse en la clase? Doctor, ¿Sí? ¿qué establece la ley 1104 de las salas constitucionales? Bien. La ley 1104 tiene por objeto la creación. Y la 14, Mariela, no la hemos leído, ¿no? No, doctor. Por favor, léamela. Indique cuál es el objeto del Código Procesal Constitucional, Ley 254. Ya, muy bien. Por si acaso tengan cuidado para la abreviación. El Código Procesal Constitucional se abrevia así, ¿no es cierto? ¿Y Código Procesal Civil cómo se abrevia? ¿Cuál es la diferencia? Sin la O, doctor. Sin la O, ¿no es cierto? Eso es lo que vayan ya tomando en cuenta. Bien. Ya, aquí en el primer artículo del Código Procesal Constitucional se determina que esta ley tiene por objeto regular los procesos constitucionales. O sea, en otras palabras, normar, establecer las normativas. Esto no me sale. Ya. Así como las acciones de defensa, fíjense, ante juezas, jueces y tribunales competentes. En otras palabras, el Código Procesal Constitucional nos determina cuál es la manera en que debemos interponer cualquiera de las 6 acciones de defensa contempladas en la Constitución Política del Estado. Es lo mismo que el Código Procesal Civil establece cuáles son los requisitos para interponer un proceso de materia civil. Vamos con la pregunta 15 ahora sí. Voluntarias, voluntarios. Número 15. ¿Qué establece, un ratito, doctor. ¿Qué establece la ley 1104 de salas constitucionales? Bien. La ley 1104 de salas constitucionales tiene por objeto la creación de salas constitucionales en la estructura de los tribunales departamentales de justicia, con dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional, por lo cual realiza ciertas modificaciones al Código Procesal Constitucional. En este caso, estas salas constitucionales resuelven las acciones de defensa en los distritos de origen, por ejemplo en Cochabamba. Y luego ya, una vez que dictan sentencia de primera instancia, se remiten obligatoriamente los actuados procesales a Sucre, a la sala de turno del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, esta ley determina la creación de las salas constitucionales.
Hasta ahí son aspectos básicos que hemos explicado. Yo quisiera que lean la pregunta 26, la explico y les voy a hacer una pregunta. Por favor, si me ayudan con la lectura. Pregunta número 26. ¿Cómo se pueden definir las garantías jurisdiccionales contempladas por la Constitución Política del Estado desde el artículo 9 hasta desde el artículo 109 al 136? Precise. Muy bien. El otro día una alumna de otro grupo decía que no he traído mis lentes. Decía, no hay que saltarse ni obviar ningún número ni artículo. ¿De acuerdo? Bueno, yo les he enfatizado siempre en la importancia de las garantías jurisdiccionales previstas por la Constitución Política del Estado desde el artículo 109 al 136. O sea, estas dos palabritas significan, según la doctrina internacionalmente aceptada, los derechos inviolables de que goza toda persona sometida a proceso judicial, derechos que se hayan reconocido por la ley más importante del Estado, cuál es la Constitución Política del Estado. Dada la importancia de estas garantías jurisdiccionales que se hayan contempladas en aquí hay son 15 artículos. O sea, si ustedes van a ejercer como abogado mañana, yo les sugeriría darle lectura a todos esos artículos, entenderlos, interpretarlos y aplicarlos. ¿Por qué? Porque es de mucha importancia el contenido de esas disposiciones. Por ejemplo, entre otros, determina que no puede, en su artículo 117, parágrafo segundo, que no puede haber pena de privación de libertad para las personas que tengan deudas u obligaciones patrimoniales, salvo las excepciones establecidas por ley. ¿Se imaginan ustedes la importancia de ese aspecto? O que nadie puede ser forzado a declarar contra sí mismo o contra sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad. Derecho que se haya previsto igualmente en la Constitución Política del Estado, artículo 118, en la parte de las garantías jurisdiccionales. Entonces, si a ustedes les toca ejercer como abogadas o abogados el día de mañana, les sugiero que lean esa parte de la Constitución. Debo repetir que las garantías jurisdiccionales son entendidas como los derechos inviolables de que se puede valer toda persona sometida a proceso judicial y muy especialmente aquellas personas sometidas a proceso de materia penal, en el cual está el riesgo, por supuesto, la libertad de esas personas. Por supuesto que no son directamente los procesados quienes deben hacer valer esos derechos, sino las y los abogados que van a ejercer la defensa de los mismos. ¿De acuerdo? Sí, doctor, quedó claro. Se comprendió. Ahora les pregunto, dado de que aquí está escrito, explicamos el contenido de cada una de las 6 acciones de defensa. O lo pueden leer ya
cada uno de ustedes por su propia cuenta. Esa pregunta se la hace dado que hoy es la noche de San Juan. Por mi parte no hay problema. Yo me quedo hasta hacerles la explicación pertinente. Espero sus opiniones. ¿Qué dicen? Sería mejor en la clase del sábado, doctor. Doctor, el día sábado en clases presenciales. Estoy de acuerdo. Me parece bien. Correcto. Entonces les quiero decir que me falta enviarles a ustedes el banco de preguntas para el segundo examen parcial. Yo eso lo voy a hacer a más tardar hasta el día de mañana al mediodía, ¿de acuerdo? Ya se van preparando para el examen. Les agradezco su presencia. Dígame. Está bien, doctor. Procure enviarnos antes, siempre. Mañana ya es viernes, ¿no? Para estudiar con todo, ¿no? Me voy a quedar un ratito ahora mismo. Ojalá que en 10 minutos más se los pueda enviar. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches para todas y todos. Les agradezco su presencia y participación. Buenas noches, doctor. Buenas noches y muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Salud, doctor.